Se había anunciado para febrero, pero el avance de la pandemia en Europa y las nuevas variantes obligaron al gobierno a adelantar la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para el mes de enero. El exministro de Salud describió la variante Omicron como más contagiante que las anteriores cepas. La Omicron, como ya se ha anunciado y se ha divulgado, es capaz de infectar incluso a personas inmunizadas. Siempre hemos dicho que la vacuna, si está, digamos, con una dosis de refuerzo sobre todo, previene muchas veces el contagio, pero cuando no hay un esquema completo, no evita el contagio. Y esto se confirmó la semana pasada con un estudio encabezado por una viróloga holandesa de la Universidad Erasmo de Rotterdam. La preocupación sanitaria aumentó cuando las autoridades informaron que más de 107.000 personas en la región del Biobío no presentaban vacunas contra el COVID-19. Riesgo de no vacunarse significa que tú, que estás tratando de acotarlo, ¿cierto?, se te escapa, se te sale como un brazo de pulpo. Y ese brazo de pulpo nuevamente, ¿cierto?, se empieza a escapar. Lo que uno quiere es empezar a acotar. Y eso se logra teniendo a la población vacunada. El aumento de casos de COVID-19 marcó los primeros meses de este 2022. La concurrencia a los puntos de búsqueda activa creció de manera evidente en el Biobío. Vine a comprar al supermercado, me encontré con una fila, llegué a las 9:30, ya había una fila más o menos importante, pregunté y me dijeron que era el PCR. ¿Y por qué se está tomando el test? Más que nada por precaución. Por temas de trabajo. ¿Es preventivo? Sí, es preventivo más que nada. Es bueno porque toda la gente recurre a los supermercados. Depresión, ansiedad, estrés. Cómo la pandemia empeoró la salud mental de las personas. Los cambios que trajo la pandemia del COVID-19 en nuestro diario vivir provocó una consecuencia, una agudización en las patologías de salud mental. Aumentó un 19% las licencias de salud mental, ¿ya? Y acá también hay otro antecedente súper importante. El 28,7% de esas licencias, de las licencias médicas totales, ¿cierto?, que se tramitan a través del COMPIN y la Suceso, reflejan problemáticas de salud mental. Y es otra vez algo súper importante, de todas las licencias de salud mental, el 65% otra vez de mujeres. Con la inyección de la cuarta dosis, el expresidente Sebastián Piñera dio el vamos a la inoculación contra el virus del COVID-19 a la población mayor de 55 años. Empezamos con la tercera dosis y hoy día estamos iniciando un proceso masivo de vacunación con la segunda dosis de refuerzo. ¿Qué significa esto? Significa que cerca de 17 millones de chilenos, o sea, prácticamente más del 95% de la población, ya tiene sus 2 dosis de vacuna. Aumentaron los contagios por la variante del COVID-19 Omicron, la más contagiosa y dominante en Chile. Las y los penquistas comentaron desconocer sus principales síntomas. ¿Usted conoce los síntomas de la variante Omicron? Por lo que sé, son los mismos síntomas de la otra variante. Como un resfrío que se presenta, es como una gripe. No sé, o sea, bueno, y los resguardos que hay que tener con ella, ¿no? A la totalidad no los tengo 100% claro. El hospital Las Higueras implementó un programa para rehabilitar a pacientes con secuelas de COVID-19. Todo surge principalmente por las necesidades de los pacientes. Nosotros como Servicio de Medicina Física tomamos a nuestros pacientes, en este caso contagiados de COVID, desde su ingreso a la UCI. La larga estadía en UCI y la larga estadía hospitalaria genera secuelas en los pacientes y no estábamos dándole cobertura a las necesidades de ellos y por lo tanto como servicio decidimos crear el programa de rehabilitación post-COVID para todos estos pacientes que lo requerían. Llegó marzo y con ello la vuelta a clases. El Biobío presentó 213 cursos escolares con casos aislados de COVID-19. Esto ocurrió a solo una semana del retorno masivo a clases presenciales. Se han sumado cierta cantidad de casos, lo que ha llevado a que ya tengamos 5 cursos en situación de cuarentena, siguiendo estrictamente los protocolos que nos entregó el Ministerio de Salud. Y también tenemos algunos funcionarios en esta situación
de contagio. Y nos pusimos en contacto con la Seremi de Salud, donde nos dijeron que por la situación que nosotros estamos viviendo como colegio, se va a realizar una búsqueda activa de casos. El cambio de gobierno trajo consigo varias modificaciones a las medidas sanitarias vigentes en el país. Entre ellas se destaca el fin del uso obligatorio de mascarillas en la vía pública. Eso sí, debe mantener la distancia de 1 metro con el siguiente peatón. También en los centros de salud, como el Hospital Guillermo Gran Benavente, el uso de mascarillas sigue siendo una obligación. Las consultas por enfermedades respiratorias se incrementaron un 97,6% en comparación a la misma fecha del 2021, mientras que las hospitalizaciones por causales bajaron un 30%. Ya bueno, él estuvo hospitalizado en el primer mes de vida, entonces quedó crónico. Pero después se mejoró, pero este año no hemos parado con los resfriados, incluso nosotros mismos, los adultos, que le contagiamos a él, por eso al tiro vitamina. Tuvo más de un mes, como 4 o 5 veces tuve que traer la urgencia, hasta que ya le empezaron a hacer, ya tomaron la decisión de darle antibiótico para poder ver, porque ya era un bicho que ella tenía ya. Así que ahora viene a control para ver cómo sigue. Las ISAPRES argumentaban estar en crisis. En caso de no subir los planes, advirtieron que podrían declararse en quiebra. El primer semestre del 2022 se ingresaron más de 300.000 recursos de protección de las y los afiliados para frenar la adecuación de precios. Que habiendo una normativa que lo permite, sin embargo se ha estimado que no se han acompañado los documentos que justifican el alza y en consecuencia lo que se ha dicho es que un alza que no cuenta con esa justificación tiene que ser dejada sin efecto. Gladys Díaz es integrante de la Red Nacional de Fibromialgia. Padece esta enfermedad desde el 2015. Más de 200.000 mujeres en Chile conviven con esta patología. El pasado 20 de diciembre, el proyecto de ley quedó listo para verse en la sala del Senado. Esta enfermedad es muy incomprendida, incluso por el mismo paciente, que de un día a otro comienza a presentar señales o signos que son muy complicados de llevar, como por ejemplo insomnio, el no dormir por largos meses, de que esto requiere sí o sí tratamiento integral de parte del Estado, un apoyo y partiendo por el reconocimiento, porque al ser una complicación que no se ve, como ustedes pueden apreciar, en corto plazo, lamentablemente hasta los médicos muchas veces no comprenden y no reconocen lo complicado y lo complejo que representa para el paciente. Una preocupante realidad marcó la pauta este 2022, la clausura de la posta de Caletatumbe por el rebalse de la fosa séptica y plaga de ratones. Las y los funcionarios del centro asistencial paralizaron momentáneamente las actividades, denunciando graves faltas sanitarias y de infraestructura. Nosotros del jueves 11 de agosto que estamos en movilizaciones, la Seremi vino a hacer la visita, emitió el acta de provisión de funcionamiento hasta que se determine poder realizar los arreglos correspondientes, porque es impresentable que no hayan tenido trabajando durante mucho tiempo, desde el año 2010, en condiciones de insalubridad. El Poder Ejecutivo dio inicio al programa Copago Cero de FONASA. La medida benefició a más de 6 millones de personas. Esto permitió que las personas que pertenezcan al tramo C y D se atiendan sin el deber de pagar. Yo caí por una infección urinaria y una infección al riñón. Por eso estoy aquí, que me estén tratando para ver mi situación en qué va a pasar. Por el momento va todo bien, gracias a Dios, y me han dicho el médico de que estoy un poco mejor. Y para mí es un beneficio tremendo, estoy muy contenta por eso, porque yo tengo un tramo que cancela. Entonces ahora voy a recibir ese beneficio y voy a estar los días que he estado aquí, no los voy a tener que pagar y he estado súper bien atendida, así que estoy muy agradecida por ese beneficio. La pandemia, el confinamiento y la crisis sanitaria cambió el paradigma de la atención de salud. La Universidad de Concepción comenzó con la formación en telemedicina, que busca especializar a estudiantes del área de la salud.
compartir algunos conceptos aquí muy generales con respecto a qué hacemos en el CRT y qué hacemos en el RISAT, que hacen que nos unamos en este desafío de justamente algo que nos ha preocupado por largos años, que es cómo estimular, motivar y encantar a las nuevas generaciones, que son quienes van a tener la responsabilidad en sus hombros de hacer salud con una nueva mirada, ¿cierto? No solamente desde el punto de vista de la presencialidad, sino que nuevos modelos de atención en salud utilizando las tecnologías de información y comunicación. Más de 20.000 escolares recibieron la vacuna contra el virus del papiloma humano en la región de Biobío. Estudiantes de enseñanza básica participaron de la campaña de inoculación. Me contaron que la vacuna me cuida, es como un escudo que me cuida para que no tenga cáncer y así. Por mí, así como en educación física, en el recreo me lo voy a sacar, pero en clases me lo voy a poner o así igual, así. Mi papá y mi mamá me han dicho que igual sigo usando un poco la mascarilla por cualquier cosa porque todavía está rondando el COVID. Con alegría, pero con mesura, así calificaron el ánimo de las personas respecto del fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas y el término de los aforos y también la exigencia del pase de movilidad. De alguna forma debemos seguirnos cuidando, sobre todo en los lugares cerrados. Cuesta porque en una de esas la confianza está en peligro. Puede ver, yo estoy solo, estoy separado, igual ando con la mascarilla acá. Como le digo yo la voy a usar siempre cuando haya multitud de gente, porque como soy una persona ya en la tercera edad, tengo miedo a contagiarme otra vez. Fue terrible lo que pasó por la pandemia. Se llegó muchas personas que uno tenía como amigos, se fue, y uno quedó, bueno, gracias a la prevención. Pues. En lugares donde hay harta gente, sí, porque nosotros nos contagiamos cuando empezó la pandemia y la verdad que me da mucho miedo. La prohibición de extraer mariscos en Punta Lavapié y Playa Tubul, en el borde costero de Arauco, instaló la preocupación en la ciudadanía. Los estudios revelaron que la toxina asociada a la marea roja estaba por sobre la norma. La decisión se extendió por pocos días ante el cese de la presencia de la toxina. Queremos informar a la comunidad que toda la costa de la región del Biobío se encuentra actualmente sin marea roja, de acuerdo a lo corroborado por diversas muestras practicadas, por lo que se pueden consumir todos los mariscos extraídos desde cualquier punto de la región. A nivel regional hay cerca de 35.000 personas migrantes, según datos del Servicio de Migraciones. La Oficina de Extranjería lanzó una campaña para promover el derecho a la atención de salud de las y los migrantes, independiente de su situación legal en Chile. Específicamente, en el año 2016 se lanza un decreto supremo, el número 67, que crea un número de identificación provisoria, el NIP, que lo emite FONASA, y con ese número las personas pueden acceder a todo el régimen de prestaciones de salud. Una serie de sismos de mediana y fuerte magnitud se percibieron en gran parte de la región del Biobío, con epicentro en Lebu. La tercera semana de noviembre se registró un sismo magnitud 6.2 grados Richter, con una profundidad de 20 kilómetros. En Arauco y Lebu generó incluso la suspensión de clases. Hay una secuencia que es muy interesante desde el punto de vista científico. La verdad es que yo creo que va a haber bastante para estudiar este terremoto. Lo más probable es que haya una relación a través de la liberación de fluidos desde la placa oceánica hacia arriba, que muy rápidamente genera entonces el desacople entre ambas placas, lo que a su vez genera el terremoto. Los temblores o los terremotos se sienten igual en todas partes. El tema que ocurre aquí quizás en la península de Arauco es que hay una mayor frecuencia de ocurrencia de sismos.